Buenas noches a todos y todas. La Escuela de Estudios Literarios les da la bienvenida al segundo conversatorio de este ciclo de Viernes de Letras. El día de hoy estaremos con los profesores Adolfo Cardona y Eric Rodríguez, quienes tendrán una conversación alrededor del lanzamiento del libro Gabriel García Márquez a 40 años del Premio Nobel, Lecturas desde Suecia y Colombia, del programa editorial de la Universidad del Valle. El conversatorio estará coordinado por Juan Moreno Blanco, profesor de esta escuela. Les recuerdo que Viernes de Letras es un programa de extensión de la Universidad del Valle y la Escuela de Estudios Literarios, apoyado por el área cultural de la División de Bibliotecas. Todas nuestras conferencias son publicadas en formato audiovisual en nuestro canal de YouTube, así que no olviden suscribirse, nos encuentran como Casa de Letras. Ahora doy paso al profesor Juan Moreno Blanco. Libro titulado Gabriel García Márquez a 40 años del Premio Nobel, Lecturas desde Suecia y Colombia. Es un libro que fue concebido para celebrar el hecho de que en diciembre pasado se celebraron los 40 años de este acontecimiento, de 1982. El libro fue coeditado, yo soy uno de los editores del libro y soy coeditor con el profesor Julián Vázquez Lopera, es un profesor colombiano que es profesor de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Nosotros logramos una actividad bastante interesante porque logramos un libro que tiene dos partes. La primera parte está concentrada en todo lo que tiene que ver el acontecimiento de hace 40 años en Suecia, detalles que tienen que ver con la crítica literaria sueca, que para ese entonces había llegado a cierto nivel que precisamente permitía que sucediera esa premiación. Ya para hablar de los detalles, al parecer había una constante, y es que la expectativa de que le dieran el premio Nobel a García Márquez existía desde hace mucho tiempo. Solamente porque en 1981 García Márquez publicó Crónica de una muerte anunciada. Según muchas versiones, ese es el elemento que es generador de la decisión final de la Academia para darle el premio Nobel un año después. Como ustedes habrán podido verlo el año pasado, cuando la escritora francesa Annie Ernaux ganó el premio Nobel, hubo mucha información. Incluso en la prensa francesa había información que hace 40 años no había cuando sucedía la declaración de la Academia para dar un premio Nobel, porque llegaban noticias muy fragmentarias y apenas uno o dos discursos de la declaración. Pero ahora, con las actuales situaciones de tecnología y realidades mediáticas, uno veía que en la televisión francesa había muchísima información. No solamente pues muchos comentarios de los propios franceses, sino que además uno veía en televisión francesa muchísimas declaraciones en la misma Suecia, prácticamente como si ya las cosas no fueran tan opacas como hace 40 años. Porque, hay que decirlo, hay todavía cierta opacidad respecto a lo que sucedió para que sucediera la entrega del premio Nobel a García Márquez. Y esa opacidad solamente, digamos, va a ser superada dentro de 10 años, porque solamente dentro de 10 años va a ser liberado, yo no sé cómo se llama cuando un archivo ya se vuelve público. El archivo de la Academia queda desclasificado. 50 años después, los documentos son desclasificados. Quiere decir que dentro de 10 años vamos a tener una riqueza de información. Bien, yo creo que este libro ya nos adelanta bastante, porque aquí tenemos información que a mi parecer era necesaria recabar y que hasta el momento no teníamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos información en un artículo que escribe el ensayista boliviano Javier Cavarrubias, que escribe un texto titulado El polifacético Arthur Lunditz en la concesión del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.
Y él da muchos detalles que pues para mí son reveladores porque yo no conocía esa información y nos enteramos gracias a este artículo de este ensayista del hecho de que Gabriel García Márquez tenía bastantes relaciones con los escritores, los intelectuales suecos y en particular con Arthur Lundqvist, que era el único miembro de la Academia Sueca que hablaba español, es decir, que leía directamente a García Márquez. Entre otras cosas, aquí tenemos la traducción de las dos reseñas que hizo Lundqvist, primero de Cien años de soledad y segundo de El otoño del patriarca, prácticamente el mismo año en que aparecieron esas novelas. Entonces aparecía en español, Lundqvist las leía en español y el mismo año hacía una reseña de ellas en la lengua sueca, en la prensa sueca. Digamos que eso nos permite comprender la importancia de esta persona, porque además nos cuenta el ensayista que hizo esta investigación que Lundqvist también jugó muchísimo para la atribución de otros premios Nobel a escritores latinoamericanos y españoles. Bueno, viene en este libro entonces tenemos esas dos traducciones de esas reseñas de Lundqvist. Además tenemos reseñas de dos libros de García Márquez en la prensa sueca de Anders Kulhed, es decir, las traducciones, un análisis del discurso de García Márquez hecho por Inger Engqvist. Perdón por la pronunciación, pero todos son nombres suecos y pues se me escapa no conozco cómo se pronuncia. Y también hay un artículo de Pierre Schori. Pierre Schori es un diplomático sueco que era muy próximo a el primer ministro, el dos veces primer ministro sueco, Olof Palme, que fue asesinado, y que cuenta también las relaciones de García Márquez con esos hombres políticos de Suecia que eran socialistas. Es decir, que nos enteramos que García Márquez verdaderamente tenía relaciones muy próximas con personalidades suecas desde hace muchísimo tiempo. También tenemos un pequeño texto del sueco Lars Söderberg, que hace una pequeña noticia porque él asistió al entierro de García Márquez en México. Entonces una pequeña nota, bien. Y un texto que a mí me gustó muchísimo es la traducción de un texto de Lina Wolf, que es quien hizo la segunda traducción de Cien años de soledad al sueco. Y ella hace un pequeño texto entre autoficción y reseña de los dolores de cabeza que ella tuvo para traducir al sueco la palabra abigarrado. Recuerden ese pasaje de Cien años de soledad. Prudencio Aguilar pudo llegar a Macondo cuando al fin hubo el primer muerto, y el primer muerto marcó la existencia de Macondo en los abigarrados mapas de la muerte. Entonces nos cuenta esa anécdota y de todo el sufrimiento por el cual ella pasó para encontrar la mejor manera de traducir esa palabra. Tenía dificultades porque no encontraba un equivalente fácil en sueco. Bien, entonces tenemos, digamos, ese privilegio de tener aquí esos testimonios de personas suecas que nos dan un poco un paisaje de la recepción de Gabriel García Márquez, la literatura de García Márquez en Suecia, antes del Nobel y también después del Nobel. El otro elemento interesante del lado sueco es que hay participación en este libro de bastantes colombianos que viven en Suecia y que participan con sus diferentes trabajos sobre esa situación. Entonces, tenemos una crónica que es escrita entre Julián Vázquez Lopera y María Denise Esquivel sobre
el acompañamiento que le hicieron los colombianos a García Márquez en Suecia. Recuerden ustedes, pues ahí hay imágenes en internet, recuerden ustedes pues que se armó la fiesta en Estocolmo, para escándalos de muchos, entre otras cosas, porque la entrega del Nobel a García Márquez no se pareció a las otras entregas del Nobel a otros escritores. Y aquí hay, digamos, como una crónica de todo eso que sucedió, ¿no? Recuerden que el ministerio, bueno, que el gobierno colombiano envió un avión y en el avión había muchos artistas, eran muchos, y entonces aquí hay detalles de cómo sucedió todo eso. Bien. Julián Vázquez Lopera, que es el coeditor de este libro, tiene un artículo sobre la prensa sueca y Gabo. Es decir, hace todo, digamos, una especie de reseña de todo lo que hubo en la prensa meses antes y en el momento y tiempo después sobre cómo reaccionó la prensa sueca cuando se hizo pública la entrega del Premio Nobel a García Márquez. Y entonces también tenemos un artículo de la colombiana Marta Bojasen, que trabaja en el museo del Premio Nobel, de la Fundación Premio Nobel, y nos cuenta sobre esos objetos personales que hay de García Márquez en ese museo. Bien, y también tenemos a otra colombiana que está radicada en Suecia, Ángela García, que en este libro escribe un pequeño ensayo sobre Ojos de Perro Azul y la relación de ese texto desde su punto de vista con Borges, lo ve en diálogo con Borges. Bien, espero no olvidar a ninguna de las personas instaladas en en Suecia, que han participado en este libro, colombianas. Bueno, es bueno señalar también que tuvimos la fortuna de poder contar con 2 fotos del chileno Patricio Salinas, gracias a quien tenemos las fotografías, una de las cuales hace parte de la portada, donde vemos a García Márquez con Arthur Lundvik. Y al interior tenemos otra fotografía donde está García Márquez con Arthur Lundvik y la esposa de Arthur Lundvik. Son fotografías pues, que pues, tienen un gran valor. Y otro golpe de suerte que tuvimos es que en Suecia vive la hija de Nereo López, la heredera de Nereo López. Y gracias a esa situación tan afortunada, en este libro hay 10 fotografías de Nereo López de García Márquez, porque Nereo López estuvo en Estocolmo, pero además Nereo López le había tomado muchas fotografías a García Márquez en los años 70 en Bogotá. Entonces es uno de los elementos interesantes del libro. Y además tenemos fotografías del fotógrafo caleño Hernando Guerrero, que también estuvo en Estocolmo. Bien, eso por el lado sueco, porque tiene 2 partes del libro. Y por el lado colombiano tenemos 10 ensayos de críticos colombianos sobre la obra de García Márquez. Es decir que el libro se compone, por un lado, de todos esos testimonios y todas estas perspectivas sobre lo que pasó en Suecia, los eventos de Suecia, los antecedentes, todo eso que tiene que ver con el Premio Nobel. Y por otro lado, la parte crítica, que son simplemente ensayos sobre la actualidad crítica sobre la obra de García Márquez. Entonces tenemos un ensayo de la profesora Elizabeth Montes Garcés, que es profesora en Canadá, sobre Solo vine a hablar por teléfono, un ensayo de Nadia Celis Salgado, que es profesora en Estados Unidos, Crónica de una muerte inconclusa, la muerte anunciada en la trayectoria de García Márquez. Nadia Celis Salgado vive en Estados Unidos, tuvo oportunidad de consultar los archivos de García Márquez en Estados Unidos, y el trabajo de ella es mostrar cómo hay la relación sobre toda esa información que hay sobre los eventos de Sucre alrededor del crimen de una persona y cómo García Márquez traslada eso a su ficción literaria en la novela Crónica de una muerte anunciada. El texto de Ángela García, del que ya hablé,
El texto de Carlos Gemar van der Linde, La figura del chivo expiatorio y la erupción de lo ominoso en la película Presagio. El texto de Carmiña Navia Velasco, García Márquez, Diálogos con sus otras palabras. El texto de Hernán Toro, La dimensión de lo musical en García Márquez. El texto de Esther Salazar Montiel, Una experiencia didáctica en el aula de secundaria para la enseñanza-aprendizaje de los cuentos mortuorios de Gabriel García Márquez, proyecto Gabo Guayú. Un texto mío, Efigie humana y Fatum en la literatura garcía marquiana. Y también dos textos de los profesores de la Universidad del Valle que nos acompañan. Entonces, inmediatamente aquí a mi derecha, el profesor Adolfo Cardona Guevara, que es egresado de la Maestría de Literatura Colombiana y Latinoamericana de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, autor del texto Una mirada a la adaptación cinematográfica de Crónica de una muerte anunciada, que es una de las charlas que vamos a escuchar hoy, por un lado. Y por otro lado, también a mi derecha, el profesor Eric Rodríguez Worinuk. Él es el encargado, el responsable, el jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la recientemente creada Facultad de Derecho de la Universidad del Valle. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, de Buenos Aires. Y él ha escrito para este texto el ensayo titulado El descubrimiento de lo sublime en la escritura temprana de Gabriel García Márquez. Dentro de esas lecturas cayó en mis manos una colección de artículos que él hizo cuando empezó su carrera literaria en el Heraldo de Barranquilla. Escribía bajo el seudónimo de Septimus, un personaje de Virginia Woolf que sin duda, Virginia Woolf influyó, creo que de manera decisiva, en García Márquez y en esa búsqueda muy temprana que se dio en su biografía intelectual, esa búsqueda de hacer una literatura moderna en Colombia. Entonces ese arrastre pues es importante, digamos que empecé a leer esos artículos y encontré bosquejos literarios, historias sobre fantasmas, y me fascinó mucho en ese entonces un pequeño artículo que se llama Sobre nuestro futuro fantasma. Me impactó mucho en ese entonces porque yo dije, caramba, acá García Márquez de forma muy temprana efectivamente ya había logrado darse una idea de cómo iban a ser sus personajes. Es decir, sus personajes tienen, por lo menos hasta donde yo leí la Crónica de muerte denunciada de forma disciplinada, la obra de García Márquez, tienen una característica especial, no son personajes precisamente bellos. Son personajes que, digamos, se aproximan a lo sublime en términos de Kant. Son personajes que tienen una rudeza muy marcada. Son personajes que transmiten melancolía. No son personajes alegres. Digamos, es una construcción muy especial, y bueno, y eso me intrigó muchísimo. Un poco después de mucho tiempo,
cuando tuve la oportunidad de leer la primera parte de Vivir para contarla, allí García Márquez retoma esas historias de los fantasmas, de cómo empezó a escribir y precisamente, bueno, cómo esos fantasmas hacían parte de la vida de su infancia. Me gusta mucho hacer la revisión biográfica de los momentos, ¿no?, en que García Márquez escribe estos primeros ensayos, estos primeros artículos, digamos, cuentos, decía él. Y sí, efectivamente era un momento en que él estudiaba Derecho y había decidido dejar la carrera de Derecho. Es decir, el Derecho fue tal vez la ventana que tuvo García Márquez para aproximarse a la vida social colombiana. Pero, ¿qué derecho había en aquel entonces? Sin duda, la institucionalidad colombiana era muy débil en sus desarrollos modernos, es decir, la Constitución del 86, de 1886, había consolidado un pensamiento completamente reaccionario, donde el sílabus de errores de Pío IX, donde el pensamiento de la dictadura de Donoso Cortés dominaban la concepción misma de la política. Eso, por supuesto, permeó el pensamiento jurídico y fue lo que estudió García Márquez en su juventud, ese ordenamiento jurídico. El primer tratadista de la Constitución del 86 fue José María Samper. Y José María Samper afirma que, bueno, que no se puede esperar que el pueblo colombiano aprenda a ser libre, porque un pueblo ignorante y pobre no puede ser libre. Es decir, esa doctrina, ese pensamiento que inspiró ese ordenamiento jurídico, que García Márquez estudió, y precisamente, bueno, Gerard Martín en su biografía autorizada dice que efectivamente sí estudió Derecho Constitucional García Márquez. Y dejó, ahí empezó, estudiando Derecho empezó a escribir. Y ahí aparecen esos personajes mutilados, esos personajes reflejo del pensamiento reaccionario, donde el otro difícilmente puede ser reconocido. Es decir, relaciones repletas de frustración, que es un poco lo que la política colombiana ha sido hasta ahora. Es decir, García Márquez vivió intensamente sus estudios de Derecho y por su genialidad, ¿no?, logró a través de la literatura precisamente pues una deconstrucción del horror político que hemos sido hasta ahora, ¿no? Digamos, desde allí mismo, digamos, hay una fuente de inspiración que llevaron a García Márquez a aproximarse a lo humano que había en Colombia.
y de golpe, pues, a través del estudio del derecho se dio cuenta que lo que había era una profunda inhumanidad. Un testimonio para aprender, es decir, creo que la literatura nos sirve para aprender y reaprender permanentemente y poder dialogar con nuestro presente, ¿no? Y bueno, los invito a leer el artículo, a recibir críticas, comentarios y poder intercambiar con ustedes. Y bueno, me halaga que justo se hable de esa frustración de García Márquez como abogado, ¿no? En el momento en que sale la carrera de Derecho en la Universidad del Valle, también como una proyección y un reto que tiene la universidad pública en transformar esa institución jurídica y hacerla efectivamente moderna, y ir dejando todos los elementos reaccionarios, patriarcales que todavía arrastramos. Quisiera pedirle que nos haga un comentario un poquito más detallado del texto precisamente que García Márquez publica en El Heraldo, que usted comenta en su artículo. Es un texto, bueno, que corresponde a esto que usted nos está diciendo, porque al fin y al cabo es la conciencia de García Márquez respecto a una presencia que es una casi no presencia. Y es muy interesante el análisis que usted hace respecto a cómo en ese pequeño texto se ve esa conciencia que tiene el escritor en cuanto a esas circunstancias de depreciación de la vida humana. Exacto, la relación con el otro. Es decir, es sencillo, están en el Heraldo todos los redactores y a la noche llega el vendedor de café. Y nadie se percata, simplemente, bueno, es alguien que sirve el café, lo describe y de golpe se pregunta si eventualmente ese hombrecillo, por la parte utiliza esas expresiones, pudo haber muerto y nadie se dio cuenta. Y él sigue, ese fantasma sigue sirviendo café y nadie se da cuenta que está muerto. Y hay una profunda indiferencia hacia la vida, hacia ese otro. Lo único que interesaba a ese grupo de redactores era ese hombrecillo que sí servía café. Aparte no les interesaba si tenía nombre. Es tan extraordinario ese compacto de García Márquez, porque nos habla de esa indiferencia humana tan cruenta que vivimos en Colombia, en el paro. Acá el gobierno, en lugar de venir a conversar con la gente, pues se puso a matar a jóvenes. Una frialdad hacia la vida, hacia el otro, que es pasmosa, ¿no? Y de forma muy... Aparte es un texto extremadamente breve, pero creo que, bueno, me conmovió en aquel entonces, era adolescente. Yo voy a hablarles de una migración, de un texto, crónica de una muerte anunciada, hacia otro medio que es el medio cinematográfico. Y digo una migración porque la obra original tiene que salir, digamos, de su propio entorno, de su propio contexto, cambiar de forma y intentar, digamos, sobrevivir en otro medio. La pregunta es si lo logra, ¿no? O si todas las dificultades que se presentan hacen que, digamos, esa criatura que está cambiando de forma, de pronto no logre transformarse efectivamente
en lo que podríamos llamar un buen filme. La novela Crónica de una muerte anunciada fue publicada en 1981 e inmediatamente atrajo el interés de los productores cinematográficos. Esta obra, pues en el panorama, digamos, de las obras de García Márquez, es una obra diferente, una obra muy especial, porque se trabaja fundamentalmente gracias, digamos, a esa enorme experiencia de García Márquez en la crónica, su experiencia periodística y su manera tan particular de convertir, digamos, en ficción hechos de la vida cotidiana. Precisamente por, digamos, el interés de los productores cinematográficos, ustedes saben pues que el cine es en primer lugar una gran industria que mueve muchísima plata, muchísimos millones, y que pues está obligada a recuperarlo. Es una de las dimensiones importantes en la producción artística cinematográfica, tiene que ver con el hecho de que al mismo tiempo tiene que cautivar a una audiencia que esté dispuesta a pagar. Para esto, digamos, en una empresa multinacional entre Colombia, España y Francia se planteó, digamos, una megaproducción, digamos, y para eso fue escogido como director el realizador italiano Francesco Rosi, quien hace equipo con su guionista, que es de siempre, Tonino Guerra, pues que tienen una gran trayectoria con una serie de películas que en ese momento, en 1987, estaban, digamos, en el Gurubito como realizadores cinematográficos importantes en el mundo. Sin embargo, la película no produjo los resultados esperados. De ahí resultó un filme bastante descolorido, si lo consideramos en relación con la talla extraordinaria de la novela que le servía de referencia. ¿Qué pasó? Es la pregunta. ¿Cuáles fueron los problemas que se enfrentaron y no se resolvieron con fortuna en la adaptación? La película presenta problemas de interpretación del texto literario, de apropiación del relato y de conversión de los personajes y del contexto. Esa fue la razón por la que me animé a elaborar un análisis de la obra y la adaptación, con la intención de identificar algunos de esos problemas. Pero antes de hablar de la novela, pues vale la pena hablar un poco de hacer una pequeña introducción sobre el tema de la adaptación, en qué consiste. La adaptación implica un proceso de transformación del texto literario. Debe resolver varios problemas para pasar a un lenguaje que impone sus propios códigos y también sus formas narrativas. Es decir, hay una zona común, una zona de colaboración entre la literatura y el cine, pero el cine tiene su propio lenguaje y sus propias formas de expresión, y entonces al tratar de pasar de un lado a otro, pues obviamente hay una imposición de códigos que obligan a transformar la materia escrita en otra forma, y por lo tanto afectan a los contenidos. De acuerdo con la narratología, se puede distinguir las instancias de historia, relato y narración para comprender la cuestión de cómo, variando planos narrativos, se puede contar una misma historia con diferentes códigos. Se trata entonces de mirar la manera como Rosi, el director de la película, enfrentó esos problemas y las dificultades del paso de los planos narrativos literarios a los cinematográficos. Pero entonces hagamos, pasando ya al otro plano, el plano de la obra, hagamos un pequeño resumen de la anécdota que sirve de base para la novela. La obra está basada en hechos ocurridos en Sucre por la época en que el autor aún era muy joven, y por lo tanto quedaron grabados en su memoria algunos aspectos del acontecimiento real. Se trata de la historia de una pareja que se casa, y en la noche de bodas el joven desposado se entera de que la chica no es virgen y procede a devolverla a su casa. Este hecho desata la venganza de los hermanos de la joven, quienes obligan a la muchacha a decir quién fue el causante de su deshonra. Lo buscan y lo asesinan a la vista de todo el pueblo. Con estos elementos, el autor elabora la novela Crónica de una muerte anunciada, que contiene básicamente recuerdos del narrador protagonista y testimonios de los testigos del pueblo.
Haciendo, digamos, un análisis de la novela, digamos, en Crónica de una muerte anunciada, el autor se concentra en un hecho real para fragmentarlo, haciéndolo trizas, tal como sucede con su personaje, que es víctima y tal vez a la vez victimario. Sucede con él porque él es, como lo dice específicamente el narrador, es destazado, digamos, por los hermanos Vicario en un acto supremamente atroz desde el propio comienzo de la novela. Aquí García Márquez no expande la realidad, sino que la desmenuza, haciéndola inverosímil, y su trabajo de profunda investigación sobre un hecho pone en duda todo lo que se tiene por cierto sobre él mismo. Después de leer la novela, ningún lector ha sacado certezas de lo que le ha sido contado, sino que queda acompañado por el mundo de la novela, por cuanto nunca se resuelve la pregunta inicial que abre la gran incógnita del relato. ¿Quién causó la deshonra de Ángela Vicario? ¿Y por qué el narrador a lo largo de su pesquisa pone en duda la declaración de la ofendida? ¿De qué se trata el relato? De la búsqueda de un culpable posiblemente, seguramente de develar un secreto que para el narrador resulta muy difícil de descifrar a pesar de sus esfuerzos y pesquisas con todos los testigos de la muerte de Santiago Nazar a manos de los hermanos Vicario. Dicho secreto no es otra cosa que saber quién fue el causante de la pérdida de la virginidad de Ángela Vicario, hecho que desencadena la sucesión de acontecimientos que llevó a la muerte del joven Santiago Nazar. El mismo narrador, amigo muy cercano de Santiago y primo de Ángela Vicario, especula con la posibilidad de que el culpable fuera otro, del cual ella estuviera enamorada y cuya identidad quedaría resguardada si señalaba a alguien con quien ella suponía no se atreverían sus hermanos a llevar a cabo alguna venganza. ¿Quién podría ser esa persona? Es el gran misterio que hábilmente maneja el narrador, llevando al lector a tener que aceptar evidencias que no son del todo convincentes. El asunto no es si los hermanos de la ofendida deben ser castigados por el crimen de Santiago Nazar, es decir, la acción de Santiago Nazar, o si se justifica o no el asesinato, teniendo en cuenta que el crimen de honor es común en muchas zonas del mundo, sino si la víctima era efectivamente quien le había quitado la virginidad a la joven, o más bien fue un chivo expiatorio para Ángela Vicario, quien habría decidido mantener la identidad del causante de su deshonor en el más completo anonimato, en vista de que una vez consumada la venganza ya no tenía caso identificar al verdadero culpable. Es la insistencia en ese tópico por parte del narrador, quien era íntimo amigo del occiso y conocía muy bien a la joven agraviada, lo que lleva a pensar que el narrador tenía razones poderosas para dudar de la palabra de la única persona que podía aclarar el asunto, la misma Ángela. Entonces, podría presumirse que el acusado es inocente, ya que solo se tiene evidencia de su culpa por el testimonio de la ofendida, a quien el narrador soterradamente pone en duda. Lo dicho no necesariamente implica demostrar que fuera cierto que la persona responsable de la ofensa a Ángela fuera otro diferente a Santiago, sino que la estrategia narrativa dirigida hacia el posible descubrimiento de una verdad oculta funciona como recurso que mantiene la atención del lector hasta el final. Esa estrategia narrativa no resuelve el misterio y deja planteados algunos interrogantes, a saber, ¿Ángela mintió y mantuvo su mentira hasta el final? ¿Tenía el narrador motivos para creer que el causante verdadero fuera otro? ¿O que el silencio de Ángela se debiera al temor de revelar un secreto inconfesable? Por ejemplo, que el mismo narrador estuviera implicado y por lo tanto no sería como narrador confiable. Dice Ángel Rama que el narrador es el único que no se enteró de los rumores que corrían por el pueblo, pues estaba en la cama de María Alejandrina Cervantes, quien había sido antes la amante de Santiago Nazar, donde nadie podría ir a buscarlo dado el secreto de sus relaciones, y él posteriormente llega a la escena cuando ya se ha perpetrado el sacrificio y Santiago Nazar agoniza. Nada supo, nada pudo hacer, al menos en ese lapso,
en ese lapso. ¿Sería el único sobre el cual no hubiera operado la fatalidad?, se pregunta Rama. ¿O esta usó de él con anterioridad, haciendo que fuera el responsable de la pérdida de la virginidad de su prima Ángela Vicario? ¿O podría ser el padre de la muchacha, como se afirma en el estudio de Anna Sander en el 2012, que habla de la posibilidad de una violación por parte de su padre? Dice la autora utilizando fragmentos de la novela. Al enterarse de que Ángela Vicario no es virgen, el pueblo entero se queda muy sorprendido. Nadie lo hubiera pensado ni sospechado, de acuerdo con la novela. Como Ángela junto con sus hermanas había crecido bajo el rigor de una madre muy estricta, de hierro, y no había tenido ningún novio, se daba por sentado que nunca hubiera tenido ningún amante. Se indica también que los padres de Ángela, sobre todo la madre, no querían que ella fuera sola, por lo que la acompañaban a todos los sitios para custodiarle la honra. El caso, por lo tanto, parece ser que Ángela no ha tenido la posibilidad de tener ningún amante. Acompañada y vigilada siempre, resultaría difícil encontrar ocasiones para tener relaciones sexuales con alguien fuera de la familia. Entonces, siendo ello casi imposible, se puede concluir que el único sitio donde Ángela no era vigilada y por lo tanto pudo tener relaciones sexuales fue dentro de su propia casa. El narrador hace la sutil sugerencia de que se hubiera asesinado a una persona inocente, como sucede en la mayoría de las historias sobre investigación criminal y que mantiene en vilo al lector del texto. En síntesis, el misterio queda abierto en la novela. Veamos en dónde y por qué se presenta esa insistencia en la narración hecha crónica. Al comienzo el narrador refiere una serie de coincidencias funestas y dice que el juez instructor debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interior de darle una explicación racional era evidente en el sumario. En la descripción de los primeros renglones y páginas de la novela, se siente con mucha fuerza la convicción del narrador en el sentido de que Santiago Nazar fuera un chivo expiatorio y hubiera sido asesinado en el lugar de alguien que permaneció oculto en el anonimato. Y después de muerto Santiago Nazar, Ángela ya no tenía ninguna razón para revelar la identidad del verdadero culpable. No se estudia con tanto afán y detenimiento un sumario si no se tiene alguna duda o razón para pensar que las cosas no sucedieron como todos creían. Entonces la labor del narrador cronista se vuelve un trabajo de investigación criminal que arroja muchas sospechas sobre la identidad del autor de la ofensa a Ángela Vicario. Sin embargo, en este trabajo de investigación criminal que constituye la crónica, se presenta una innovación en el género policíaco. Recordemos que lo propio del género novela policíaco es desplegar una intriga que, al responder explícita y satisfactoriamente a la pregunta sobre causas o responsabilidades en la comisión de un crimen, cumple a cabalidad un programa cognitivo, pregunta y respuesta a esa pregunta al final. En el caso particular de esta novela, García Márquez se aparta de la forma convencional del género, pues el narrador, que al principio adolece de la información necesaria para comprender lo que ha pasado y sabe menos que todos los demás testigos, se dedica a buscar información, indicios y evidencias que puedan desvelar el misterio de con quién perdió la virginidad Ángela Vicario. Sin embargo, dicha pesquisa, lejos de resolver el enigma, más bien crea nuevos interrogantes que llevan a un final en el cual la investigación no conduce a una solución y deja abierta o no contestada la pregunta. Esto permite afirmar que la innovación del novelista repercute sobre la recepción, porque no hay una respuesta definitiva al programa cognitivo, el cual nunca se satisface. Entonces, si nos centramos en el plano de la historia, el autor, más que llevar a cabo la narrativa de un género, lo subvierte. Este narrador, a pesar de tener todos los recursos y testigos a su alcance, no logra descifrar la verdad que se le oculta misteriosamente, y por eso la busca afanosamente en una pesquisa que lo lleva a desarrollar una investigación
estilo novela negra, en la cual el narrador protagonista se encuentra siempre avasallado por los acontecimientos que lo rebasan y lo llevan por caminos diferentes y equivocados. En consecuencia, podría decirse que el autor rompe con la forma de la novela policial, género en el cual usualmente al final se revela el misterio que ha tenido en ascuas a los personajes. Por el contrario, en esta novela queda abierta la gran pregunta sobre el misterio que, de aclararse, derrumbaría toda la tramoya sobre la cual está montada la historia de un homicidio en legítima defensa del honor, y al final la pregunta del narrador queda igualmente sin respuesta. Se podría decir que el propósito del escritor colombiano ha sido innovar el género policial, dejando la pregunta del programa cognitivo sin resolver. Esto se anunciaba en sus reflexiones sobre el género en una entrevista con Manuel Pereira para la revista El Azogue de La Habana. Pregunta Manuel: ¿qué piensas de la literatura policial? Contesta García Márquez: me parece extraordinaria hasta la mitad. Tiene ese juego de torcer y destorcer. El de torcer es magnífico, pero el de destorcer es desalentador. El libro policial más genial es el Edipo Rey de Sófocles, porque allí el investigador descubre que él mismo es el asesino. Eso no se ha vuelto a ver más. Y después del Edipo, el misterio de Edwin Drood de Charles Dickens, porque Dickens se murió antes de terminarla y nunca se supo quién era el asesino. Lo único que jode en la novela policíaca es que no te deja ningún misterio. Es una literatura hecha para revelar y destruir el misterio. Como diversión es extraordinaria porque, entre otras cosas, estoy siempre más de la parte del asesino que del policía. Por eso sé de antemano que es el que va a perder. Aquí la búsqueda que desarrolla el personaje principal y narrador al mismo tiempo no se logra desvelar, como es característico en el género, sino que lo que sucede es que al final el lector queda con aquella punzante duda que lo atormenta durante toda la novela: quién fue el causante del honor de Ángela Vicario, del deshonor, y a quién protege la muchacha al señalar a Santiago Nazar como su autor. García Márquez abre con esta novela una perspectiva diferente para el género, creando un final abierto que deja para el lector la tarea de descifrar el posible misterio que se le ha estado sugiriendo sutilmente y que en las propias palabras del narrador resulta inconfesable, a tal grado que la propia joven decide ponerle punto al final al decir: no le des más vueltas al asunto, primo. ¿Es esta una afirmación tajante o el deseo de no recabar más intriga en una situación que ya fue demasiado trágica y que no tiene caso seguir ahondando? La novela trata principalmente de la descomposición que sufre la realidad en el tiempo y la memoria, y la reinvención que realiza el narrador al tratar de recomponer los hechos con los infinitos fragmentos de un espejo roto. Según Rodrigo Argüello, es el caso de las muchas versiones que sobre un mismo hecho se contradicen en la novela. Por ejemplo, con respecto al estado del tiempo, para la madre de Santiago llovía, mientras que para Victoria Guzmán, la cocinera, era una mañana radiante. Para los hermanos Vicario había viento de mar. Para la hermana del narrador estaba haciendo un tiempo de Navidad. Y el otro amigo de la víctima, Cristóbal Bedoya, afirmó, por supuesto, que no estaba lloviendo. Ahí, podemos decir, se encuentra el poder de la metáfora que utiliza García Márquez con la expresión el espejo roto de la memoria. Al utilizar la técnica de la novela policial a partir de un hecho empírico y trágico para subvertir el orden de la estructura de este tipo de narración, logra hacer lo contrario de lo típico de este género, que suele desvelar el misterio y dejar cerrado el asunto. En esta novela se abren muchos caminos y expectativas que complican la trama, de manera que lo evidente y obvio se vuelve indescifrable y al final le queda al lector el deber de resolver por sus propios medios el misterio. Esto quiere decir que el trabajo novelesco se prolonga a la dimensión pragmática, la recepción, en cuanto el lector no logra cerrar el programa cognitivo, quedando con un horizonte lleno de preguntas. Por ejemplo, ¿Ángela perdió la virginidad con el narrador? ¿Fue violada en su casa por su padre? Etcétera. Se puede decir
que esto es un efecto estético que innova el género policíaco. Entonces, una vez vistos estos asuntos con relación a la novela, ¿sí?, nos preguntamos, ¿el film logra transponer los asuntos centrales de la novela? Es decir, refiriéndonos a la película adaptada. Enunciar los problemas hallados en la adaptación de Crónica de una muerte anunciada realizada por Francesco Rosi es un asunto que pasa por establecer unos criterios de interpretación de la obra. Se han destacado varios criterios fundamentales para el paso de la obra literaria al cine. El primero es la importancia del narrador y su subjetividad como protagonista en la construcción del relato y no solo como cronista, por cuanto su presencia en los hechos es determinante para dilucidar el asunto de fondo que va más allá de simplemente contar la historia del crimen. El segundo tiene que ver con la adscripción genérica de la novela policial y la forma innovadora en que el autor literario propone un programa cognitivo que al final no se cumple y deja en suspenso el enigma principal planteado en la novela. En tercer lugar, la no concordancia entre el no saber del narrador, competencia cognitiva, ya que no estaba presente en los momentos cruciales del acontecimiento. En el film se omite la profunda relación de amistad y solidaridad entre Gabriel, llamamos Gabriel conjuntamente con Eduardo Serrano, a ese narrador que tiene algunos aspectos, digamos, característicos del autor, sin que por ello sea el autor. Y Santiago Nazar, que es importante para explicar la razón por la cual Gabriel se involucra en la investigación. También omite el secreto que guarda Gabriel sobre la relación con María Alejandrina Cervantes, información que es clave para establecer una situación de culpa por parte del narrador, quien dice explícitamente que ellos no tenían secretos. No hay en el filme, al menos explícitamente, un motivo personal que impulse al narrador en procura del objetivo que se ha planteado. Por otra parte, no se percibe el origen dudoso de los recursos ilimitados de Bayardo San Román, el hombre que desposó a Ángela y la devolvió a su casa por no estar intacta. No pone en duda en ningún momento la afirmación de Ángela cuando dice «fue mi autor», con la cual sella la suerte de Santiago Nazar. El filme, a pesar de seguir el orden de presentación del relato en la novela, no logra el efecto de tensión que acompaña la lectura. No hay suspenso, y todo ello por falta de informaciones claves que podrían poner al espectador en una situación de búsqueda de soluciones a los acontecimientos. Es importante, por ejemplo, en este caso, mencionar que David Borwell, crítico norteamericano, plantea que una actividad importantísima del espectador cinematográfico es el hecho de que él está haciendo cábalas constantemente y estableciendo probabilidades de hacia dónde va el desarrollo de la historia. La película no cumple con el programa cognitivo propuesto en la novela. Es decir, si en la novela se dice que el programa cognitivo no se cumple, en la película sí. Es decir, la dilucidación del misterio de quién le quitó la honra a Ángela Micario como eje que anima la búsqueda y crea la trama. Por el contrario, se limita a repetir los argumentos conocidos por todos los testigos, a diferencia de lo que sucede en la novela, en donde cada versión es puesta en cuestión y al final no se logra resolver el enigma. Queda claro que las explicaciones son insatisfactorias y por lo tanto el lector queda insatisfecho, debiendo buscar por su propia cuenta una respuesta al enigma planteado al comienzo. Por ese motivo, Cristóbal Bedoya, el personaje protagonista de la novela, que no es el mismo narrador, el protagonista de la película, que no es el mismo narrador de la novela, ¿sí?, no puede plantear el programa cognitivo que solo Gabriel, el narrador en la novela, puede llevar a cabo. Cristóbal no tiene las informaciones clave que solo Gabriel conoce sobre su familia y sobre Santiago. Al mismo tiempo, Gabriel tiene un motivo poderoso que a Cristóbal, el narrador fílmico, no lo anima para querer ahondar en el trasfondo de los hechos. Es pues el cambio de narrador y por lo tanto de la función narrativa, la omisión más importante que se presenta en la película, que hace que se pierda la emoción
y suspenso que son claves en la novela. En cuanto a la interpretación, la novela Crónica de una muerte anunciada es la anécdota de un crimen en el cual sobresalen los rasgos de una cultura rural llena de atavismos y prejuicios. Un crimen que se justifica en el honor para cumplir una venganza con el silencio cómplice de la mayoría de los habitantes de un pueblo, como una forma de mantener tradiciones que unen y a la vez mantienen la cohesión, en un aislamiento histórico casi de espaldas al mundo. Esa es la historia que subyace en la novela y puede atraer la atención de muchos lectores, y está cubierta por el relato en el cual Ángela Vicario se revela de manera instintiva y tiene que pagar su culpa con el escarnio y el destierro. Ella sufre el rechazo y señalamiento de todo el pueblo por no cumplir con el designio arbitrario de permanecer virgen como premio al ganador en las ofertas de matrimonio. Ángela es el personaje más importante de la novela porque sin su decisión tomada valientemente no hubiera ocurrido la tragedia. Ella decidió romper la cadena de mentiras, los menjurjes de las amigas para engañar al marido y enfrentar valientemente su destino. No importa que fuera Santiago Nazar u otro el causante, ella se atrevió a desenmascarar a todo un pueblo. Esa es la verdad que pone al descubierto Gabriel el narrador, quien busca obsesivamente una respuesta liberadora y no la encuentra. En un pueblo de marras, en el pueblo de Marras todos son culpables, incluido el mismo. Esta es la crónica de una tragedia caribeña. La película, pues yo no sé nada de, digamos, de cine, de la forma como el profesor Adolfo sabe, que es un crítico de cine, de esa clase, pero la película yo la podría definir que era mala, o sea, mi definición. Pero ahora entiendo, pero la película era mala, pero la obra era tan buena, y bueno, para mí es de las grandes obras de García Márquez, y yo la leo, la he trabajado con mis estudiantes, es una obra que tiene, o sea, que impacta mucho a los lectores y forma lectores, pero la novela es tan buena que quienes hemos leído la novela, de alguna manera aceptábamos la película, a pesar de que la película, como tú dices, ¿no? Acabas de dar, o sea, no, lo que tiene que ver con el narrador, ¿no? La focalización del narrador que no se logra en la película.